seguramente Pedro lloró cuando se acordó. Y Lucas nos relata de que cuando el gallo cantó la segunda vez, el Señor Jesús le mira a Pedro y esa mirada del Señor fue tan penetrante que llevó a este varón a humillarse y a llorar amargamente. Entonces tenemos aquí este relato que fue escrito justamente para nosotros, hermanos, para todos nuestros tiempos, para nuestras generaciones, para cada tiempo de cada uno. Fue escrito esta palabra y como dice la misma palabra, está escrita para nosotros, para nuestro ejemplo, para que nosotros tomemos ejemplo de ella y no caigamos en estos errores, sino que podamos honrar a nuestro Padre con nuestra vida, no negándole como hizo este varón. Dice allí la palabra que Pedro había accedido al interior del patio de la casa del sumo sacerdote y se mantenía allí atento a ver qué es lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo con Jesús. Y mientras él se calentaba en el fuego que habían encendido los alguaciles después que habían traído a Jesús a ese lugar, dice que entre la gente que circulaba y que había en ese lugar, se acercó una de las criadas del sumo sacerdote. Seguramente estas mujeres atendían en la puerta, atendían en el servicio allí y estaban en ese lugar y lo ven a Pedro, que era uno de ellos. Entonces le dice esta mujer, tú también eres uno de ellos. Y vemos aquí el proceso que estaba experimentando Pedro, este proceso que le llevó poco a poco a la disposición necesaria para negar a su Señor. Primero tenemos que no se mantuvo en oración como Jesús le había indicado en el Getsemaní, diciéndole que velase y orase, porque el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Y también tenemos un segundo punto allí, que se había instalado en compañía de perversos que disfrutaban de la infamia que estaban cometiendo. Estaban matando, apresando, escupiendo, burlándose de un ser inocente, de Jesús, de un hombre sin pecado, de un hombre inocente. Entonces Pedro se había juntado con estas personas perversas, malhechores, allí calentándose al lado de ellos. Claro, estaba en la cueva de leones, por decir así, en el lugar diabólico allí, unidos junto con esas personas que lo único que querían era matarle a Jesús, crucificarle y burlarse de él. Entonces vemos, hermano, que como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Pedro aquí había corrompido todas las buenas costumbres, todo lo bueno que aprendió del Señor se había desaparecido de su mente. Estaba, como decir, embotado su mente, cegado en ese momento, que comienza a negar a su Señor, comienza a negar a Jesús. Y lugares así no es bueno para un discípulo del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, tenemos que alejarnos de malas compañías? ¿Cuántas veces tenemos que apartarnos de esos lugares que lo único que hacen es darle rienda suelta a la carne? Y no hacen nada para la gloria de Dios. Entonces esos lugares así no es bueno para un discípulo de Jesús, porque lo único que va a hacer es que esas malas costumbres se apeguen a ello y comiencen inclusive a su lenguaje tener una forma de hablar de ese lugar. Dice que la criada se detuvo delante de Pedro y lo miró fijamente, diciéndole que era uno de los que estaban con Jesús. Y aquí vemos que Pedro inicia el camino de la negación de nuestro Señor. Con dos negaciones procura puntualizar la respuesta que tiene Pedro. En primero, que no entendió o no entendía lo que decía aquella mujer. Dice, no sé de qué me están hablando, no entiendo, no sé de qué me estás hablando. Y segundo,
tiene que ver con la negación de ser de los discípulos. Dice, yo no le conozco, no sé quién es, no sé quiénes son ellos, no estuve con ellos, no estuve con él ni con sus discípulos. Y Jesús era reconocido en toda Galilea, en todo Jerusalén. Jesús ya allí había tenido una fama bastante amplia. Recordemos que Jesús, cuando entra a Jerusalén, todos le aclamaban y le decían que era el rey, ¿sí? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y claro, todos lo habían visto seguramente a los discípulos de Jesús viniendo detrás, delante o de costado de Jesús. Claro que le reconocieron que Pedro era uno de ellos. Pero él comenzó a negar. Todos conocían a Jesús. Así como muchos querían matarle también. Vemos aquí la segunda negación de Pedro en el versículo 70. Había llegado a un momento de grave crisis personal, intentando por todos los medios que no se le asociara con Cristo ni con el grupo de los discípulos. Dice, pero él negó nuevamente. Verdaderamente, tú eres de ellos, le dice, pero porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Claro, Pedro era de Galilea y donde Jesús la mayor parte del ministerio había realizado y venían de ese lugar a Jerusalén. Por eso Pedro tenía este lenguaje, esta manera de hablar. Es como nosotros decimos, si viene alguien de Entre Ríos, por ejemplo, sabemos que es entrerriano por la forma de hablar, ¿sí? Entonces aquí a Pedro le están diciendo, tú eres de ese lugar porque tu forma de hablar te delata de dónde eres. Pero él niega, dice, no, yo no soy de allí, no soy discípulo de Jesús, tampoco tengo conexión con los discípulos de él. La acusación se hizo más directa y grave cuando un pariente de Malcos, que habla Juan 18, 26, aquel varón a quien Pedro había cortado la oreja. El apóstol Juan dice que se llamaba Malco. Y un pariente de este varón, a quien Pedro había cortado la oreja en el huerto Getsemaní, cuando vio a Pedro le dice, tú eres uno de ellos. Afirmaba haberle visto con Jesús. Y eso lo encontramos en el relato de Juan 18, del versículo 10 en adelante. Un escritor escribió, todo lo que se necesita para hacer caer al principal de los 12 fue una sirvienta. Todo lo que se necesitó. Todo lo que se necesitó para hacerle caer al principal de los 12 fue una sirvienta. Fíjese, hermano, y esto lo vemos a lo largo del caminar cristiano, lo peligroso que es a veces estas cosas. El no estar velando y orando, el no estar aferrado al Señor, a su palabra, y someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Nuestro corazón es engañoso, traicionero. Nuestra carne es débil y a veces queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Queremos ir a lugares donde dicen, no, si yo allí puedo, yo allí voy a poder. ¿Cuántas veces he escuchado, voy a cierto lugar porque allí tengo que ser luz, allí tengo que dar testimonio? El Señor no te mandó a ese lugar. Y así caen, como quien dice, ¿no?, redondito en esos lugares. Y aquí, para que uno de los principales de los discípulos cayese, solo se necesitó una criada, una mujer. Adiós a todos sus altisonantes y heroicos protestas ante Jesús. Todo el falso valor de su corazón y de la mano que había sacado la espada en Getsemaní había desaparecido. Todo ese heroico Pedro, ese valiente Pedro que sacó su espada en ese huerto para cortarle la oreja a uno de los
sirviente del sumo sacerdote, todo se quedó allí. Tenemos ante nosotros a un cobarde consumado, incapaz de confesar a su Señor, rebajándose con una negación mentirosa. Algunos piensan que Pedro no tenía razón para asustarse, que había juzgado mal la situación y podía haber dicho la verdad sin peligro. Pero ya sea que haya habido o no causa suficiente, el terror obra de todos modos. Indudablemente que habría sido arrestado, inmediatamente llevado ante el sumo sacerdote y cuando menos detenido por algún tiempo, y si se hubiera conocido lo que había hecho con aquel sirviente, el resultado había sido catastrófico para él. ¿Sí? Si se hubiesen enterado de que él había cortado la oreja al soldado de los sacerdotes, hubiese sido peor. Y en todo esto, Pedro estaba allí temeroso, porque tal vez en su mente sabía lo que le iba a esperar si él decía que era uno de los discípulos. Al ver lo que le pasaba a su Señor, él pensando y viendo eso, hubiese dicho, si yo digo que soy uno de ellos, también me van a hacer lo mismo. También me van a matar o a meter preso. Y eso es, hermano, cuando negamos nuestra fe. Cuando no decimos que somos del Señor. Cuando nuestra fe es probada. Aquí la fe de Pedro estaba siendo probada. Pero bendito el Señor que le había dicho antes, yo he rogado para que no te falte tu fe. Pedro no se acordaba de todas esas palabras benditas que el Señor le había dicho. Pero estaban gestándose aquí en este momento esas palabras que Jesús le había dicho. Me vas a negar, pero yo estoy rogando por ti, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Justo con la negación comenzó a acompañar juramentos y anatemas para confirmar sus palabras. Dice allí el versículo 71 de Marcos 14, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloró amargamente. Vemos allí en el versículo 71 que dice que él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. ¿De quién hablas? No sé de quién estás hablando. La situación era grave aquí. Pedro estaba invocando la ira de Dios sobre su vida, jurando. ¿Sí? No juréis en vano, dice la palabra, no debemos de andar jurando. ¿Cuántas veces escuchamos, te juro acá, te juro allá, te juro por mi madre, te juro por mi padre, te juro por esto, por lo otro, te juro por Dios? Toda blasfemia, todas esas cosas no se debe hacer. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Es todo lo que tenemos que hacer. La verdad siempre esté en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca. No andar diciendo te juro por esto, por lo otro, no. Decir, mira, esto ocurre, esto es así, y si Dios lo permite, se hará, y si no, no se hará. Entonces Pedro aquí comienza a invocar la ira de Dios sobre él, si es que no decía la verdad. Y vaya que la ira de Dios estaba sobre él porque estaba mintiendo, no estaba diciendo la verdad. Literalmente estaba cometiendo el grave error, ponerse bajo el juicio de Dios. De otro modo, pedir la intervención divina contra él si estaba mintiendo. Para incrementar la gravedad de Pedro, interponía juramento hecho en el nombre de Dios. Los judíos tenían la mala costumbre de jurar por otras muchas cosas, pero en este caso Pedro estaba jurando por Dios. Revestía el juramento solemne en Dios. Decía,
No, te juro por Dios, no, yo no estoy con ellos. Te juro que yo no estoy. Que Dios me castigue y su ira caiga sobre mí si es verdad que soy o fui discípulo o compañero de Jesús. Fíjese que hasta qué grado uno puede llegar a negar a su Señor, a su Maestro. A medida que el peligro se incrementaba, así también bajaba de valor la persona de su Maestro. En el camino había testificado que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ahora solo es un hombre. Yo no conozco a ese hombre, no sé quién es. Tampoco estuve con ellos ni con sus discípulos, no sé quién es. Pero sin embargo, este que está negando aquí a Jesús fue quien le había dicho, tú eres el Hijo del Dios bendito. Tú eres el Cristo, el Mesías. Y aquellas palabras que Jesús había dicho era cuestionado por todo el pueblo judío. Pero aquí Jesús, al negar que era simplemente un hombre, estaba siendo aprobado por toda la multitud. Porque todos creían que Jesús simplemente era un hombre, un mentiroso, un blasfemo. Entonces cuando Pedro estaba negando, se estaba poniendo en el lugar de esas personas, no en el lugar de Cristo. Entonces vemos aquí, podría ser un enemigo para algunos, pero no era desconocido para nadie Jesús. Todos le conocían a Jesús, pero sin embargo aquí para Pedro era desconocido. Este que estuvo 3 años y pico con Jesús, para él era desconocido, el Señor. Entonces vemos ahí en el versículo 72, en el momento de mayor tensión, Pedro pudo oír claramente el canto del gallo. De ese modo despertó Dios la conciencia de quien, habiendo prometido fidelidad, había quebrantado su promesa y cometido la vileza de negar a su Señor. El Señor usó un gallo para despertar la conciencia de Pedro. ¿Qué es lo que el Señor tiene que usar para despertar nuestra conciencia y hacernos conscientes de que Dios es nuestro Dios y que el Señor es nuestro Señor y que no hay otro y que no debemos de negarle donde estemos parados, donde estemos? No importa la situación que nos encontremos, nuestra fe debe ser intacta. Por eso, hermanos, fueron escritas estas palabras para que nosotros no cometiéramos el mismo error que cometió este varón. La mirada de Jesús a Pedro, entonces, dice la palabra en Lucas 22, 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. La mirada del Señor penetró hondamente en el alma de aquel que la había negado. Mientras el canto del gallo traía a su mente las palabras de advertencia que el maestro le había hecho, el canto del gallo fue como un golpe. Como algo, un golpe. Vio que cuando usted está concentrado en algo y de pronto siente un golpe y se asusta. Así fue el golpe, el canto del gallo para Pedro. Reaccionó instantáneamente. Felizmente que no cayó muerto o desmayado, como suele pasar cuando alguien siente un golpe tan fuerte. Las palabras de Jesús que le había dicho antes, aquí cobra vida en Pedro. Y golpea y entra como espada de 2 filos que penetra hasta su alma, hasta partir las coyunturas y llega hasta su corazón. Esa mirada de amor, de misericordia del Maestro, llega a Jesús, que despertó su conciencia. Él recuerda las palabras de su Señor, que le hace volver en sí y reconocer la miserable vida que estaba llevando en ese momento. Lo miserable que era en ese momento. ¡Ay de mí!, decía el profeta. Pero bendito el Señor en su misericordia. La ingratitud de este varón, de su acto y la cobardía de negar a Jesús, la mirada del Señor se cruza en la suya.
Ambos se miran. Pero la mirada del Señor es tan penetrante. Y la mirada del Señor no era una mirada de resentimiento, sino una mirada de amor, de perdón. El alma de Pedro se desmoronó y comenzó a llorar intensamente, amargamente. ¿Cómo nosotros reaccionamos delante de la palabra de Dios cuando escuchamos su palabra? Cuando vamos a la Biblia y leemos su palabra, ¿de qué manera reacciona nuestra alma, nuestro ser? ¿De qué manera reaccionamos delante de Dios? Si simplemente lo leemos por leer, si simplemente hacemos una meditación diaria, o somos conmovidos por el Espíritu de la palabra de Dios y penetra nuestra alma y nos lleva a meditar en nuestro corazón, en nuestra mente, cómo estamos delante de Dios, qué Dios quiere para nosotros y de qué manera debemos de honrarle, de qué manera debe estar firme nuestra fe, de qué manera podemos muchas veces negar a Jesús y no cometer esos errores. El arrepentimiento de Pedro es evidente. No podía confesar con palabras su pecado, pero había llorado amargamente. Tal vez muchas veces no decimos con palabras porque no salen palabras de nuestra boca. Pero nuestra alma está quebrantada delante de Dios cuando reconocemos de que somos pecadores, de que Dios es el único santo, perfecto y justo, y que nosotros debemos venir ante Él tal cual somos. Indignos muchas veces, pecadores, fallándole muchas veces, pecando contra Él muchas veces, pero acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aquella era una tristeza, según Dios, la que estaba experimentando Pedro aquí, que le conducía al arrepentimiento. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:9. Esta tristeza, conforme a Dios, produce vida y restauración. De ese arrepentimiento no nos debemos de arrepentir, porque eso viene de Dios y produce vida y restauración. Dios es quien da vida, quien puede restaurar nuestra vida, quien puede restaurar a un pecador, transformar por el poder de su palabra, de su Espíritu Santo. Aquel hombre era un pecador arrepentido, impactado por la mirada de Jesús y angustiado por el pecado que había cometido. Era un hombre derrotado en su carne, pero victorioso en su fe, que confía en la restauración y llora amargamente por su pecado. Había sido derrotado en su carne, pero había salido victorioso en su fe. Pero recuerda, hermano, que no era por su fe, era porque Cristo estaba orando por él. Era porque esta fe viene de Dios, es un don de Dios, no produce, no sale de nosotros, es de Dios. Esa fe que nos lleva a confesar, a salir victorioso en las circunstancias que podamos atravesar, esa fe proviene de Él, no viene de nosotros. Esa fe que no niega a Jesús, pasemos lo que pasemos, esa fe verdadera proviene de Él. Y aquí Pedro estaba saliendo victorioso en esa fe que el Señor había puesto en él. De nuevo, hermano, estos pasajes están escritos para nuestra amonestación, para que nosotros aprendamos, para que apreciemos en él un ejemplo para nosotros, de modo que no caigamos en la misma situación que cayó Pedro. Negar a Cristo es dar un testimonio contrario a la realidad de Él en nuestras vidas, delante de los hombres. Decir que yo soy cristiano, pero no hago o no vivo la vida cristiana, estoy negando delante de los hombres que verdaderamente soy cristiano. Estoy siendo un mentiroso, un apóstata. Estoy negando a Cristo con mis actitudes, con mi vida, con mi carácter, con palabras tal vez, o con pensamientos delante de las personas. Esa es una manera de negar a Cristo. La vida cristiana no consiste solamente en hablar, sino en vivir la vida de Cristo. Y lo dice Pablo en Filipenses
1:21 y en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, no la vivo en la carne. Y si la vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que yo hoy vivo en este cuerpo, lo debo vivir para la gloria de Dios. Lo debo vivir para honrar a mi Señor, a mi Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Filipenses 2:21. El propósito que el Padre ha establecido para cada creyente es que vayamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en el tiempo que estamos. Que vayamos siendo transformados a la imagen de su Hijo amado, porque Él es el amado, Él es el perfecto, Él es el santo, el puro. Y si nosotros estamos en Él, su justicia, su santidad, su pureza y todo su ser pasa a ser nuestro. Y nuestro pecado, nuestra culpa, nuestras transgresiones y todo cayó sobre Él aquel día en la cruz del Calvario. Aquella ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre Él. Nuestra injusticia cae sobre Él y su justicia cae sobre nosotros. Por eso Dios nos va transformando día a día a la imagen de su Hijo amado, por medio de la poderosa operación o obra del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:29. Cuando nuestra negligencia espiritual y nuestro pecado impide la acción del Espíritu, bien podríamos contristarlo, como dice Efesios 4:30, o bien podríamos también apagarlo, como dice 1 de Tesalonicenses 5:19. No estaremos andando en Él, dice Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si negamos a nuestro Señor, si pecamos contra Él, y por consiguiente no estaremos reproduciendo en nosotros la imagen del Señor Jesús. Jesús es, para quien no vive su vida, un simple personaje religioso. Para Pedro aquí simplemente era un hombre religioso que pasó un par de años predicando, hablando, enseñando, sanando. Era simplemente un religioso. Era simplemente un hombre religioso. Para quien no vive la vida cristiana, esto ocurre, hermano, en estos tiempos. Quien no vive la vida cristiana, Jesús es simplemente un hombre que fue justo, que fue santo y que no pecó y que vivió una buena vida acá en la tierra y que nos dejó ejemplo. Simplemente eso. Pero para el verdadero cristiano, Jesús es Dios. Jesús es santo, todo su ser se asemeja a Dios porque es Dios. Jesús es el unigénito del Padre. Jesús es la esencia de Dios mismo. Y Él se encarnó, Dios mismo se encarnó y vino a la tierra para llevar nuestra culpa, nuestro pecado. Por ende, lo que demanda de nosotros es reverencia, es santidad, es obediencia. No tenerle simplemente como a un Jesús colgado en una pared o en nuestra corta imaginación o imaginación humana a Jesús. No, Jesús es mucho más. Dice Dios en su palabra, ¿con qué me van a comparar? No hay nada en la tierra con el cual puedan compararme, porque no hay comparación. Este ser que es luz, que habita en luz inaccesible, que no podemos comprender, que si nos acercamos a Él caemos muertos. Pero gracias a Jesús no estamos muertos, sino que vivimos y tenemos vida eterna. El poderoso Señor se manifiesta en nuestra vida. Y cuando un creyente no manifiesta la vida de Cristo en él,
de modo que el mundo pueda verlo, está negando a su Señor. Cada uno de nosotros necesitamos, hermano, oír el canto del gallo de un despertar espiritual, como pasó aquí con Pedro. Un despertar espiritual que nos lleve al arrepentimiento, a la humillación. Y la mirada afectuosa, pero firme de los ojos de Jesús, mirando profundamente en el interior de nuestras vidas y detectando los defectos espirituales que hay en nosotros. Y eso lo vamos a hacer a través del estudio de su palabra y a través de la oración. No hay otro medio. No tenemos que andar buscando nuevas revelaciones, imágenes o ángeles o cuantas otras cosas. Nosotros mismos debemos de acercarnos ante Dios y su palabra, orar y estudiar su palabra para que ella nos ilumine, alumbre nuestro camino y nos enseñe y nos guíe el camino correcto. El dolor por el pecado nos lleva a llorar amargamente, no solo por el pecado en sí, sino por la ofensa inferida contra el Señor. Aquel que es bueno y da bendiciones, aquel que murió por nosotros, aquel que sufrió contradicción de pecado contra él mismo, no merece sino la correspondencia de una entrega que manifieste la realidad del amor que cada uno debemos de tener por él. Todos necesitamos confesar nuestras faltas, hermano. Pero el verdadero arrepentimiento trae aparejado un cambio de vida en aquel Hijo de Dios. No es que yo me arrepiento de mis pecados y mañana vuelvo a cometer el mismo pecado. Debe traer consigo un cambio de vida, evitar caer en el mismo pecado. No hay disculpa que justifique el pecado de nuestras vidas. No hay nada. Somos culpables. Por cuanto Dios ha provisto de poder para vencer la tentación. Sin embargo, la caída ocasional en nuestras vidas no debe ser motivo de desaliento, porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos. No hay justificación, hermano. Si pecamos, pecamos y debemos reconocer nuestro pecado. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos. El pecado siempre es grave. Siempre nos aparta del Señor. Siempre hay restauración también cuando uno se acerca a Dios. El camino de la restauración pasó por las lágrimas del arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay camino de restauración. El arrepentimiento nos lleva a Dios. El arrepentimiento y fe, como habíamos visto tiempos atrás, van juntos. Yo creo, me arrepiento, confieso mi pecado y tengo fe en el Señor. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Hermano, esto es lo que el Señor nos ministra en esta mañana a través de su palabra. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos lleve cada día a humillarnos delante de Él. Tal vez digamos, pero yo no peco, yo no cometo pecado. Pero, Señor, por si pasó por mi mente algún pensamiento que no fue de tu agrado, perdóname, me arrepiento y confieso mis pecados y por fe y con fe recibo que tú eres fiel y justo para perdonarme y seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Gracias te damos, Señor.